Buenas tardes, en este vídeo os voy a hablar de la interacción entre materia orgánica del suelo y fertilización. Mirad, esta finca en la que estoy realizando el muestreo foliar, que estoy en términos de Mérida, en Badajoz, pues me viene bastante bien para este vídeo. Se trata de un superintensivo sin limitaciones de riego de bastantes años, en el que, claro, se lleva muchos años podando y triturando ramón y incorporando los suelos, y debido al clima, al riego y a la fertilización, produce mucha biomasa este olivar. Biomasa que parte va a la almazara, o sea, sería la aceituna, la cosecha, pero los restos de poda son también de gran volumen y se incorporan. Y por lo tanto podemos ver que en el centro de las calles pues tenemos un suelo con un horizonte A orgánico bastante notable. En superficie están restos de poda más recientes, pero conforme vamos escarbando pues vemos que ya están más oscuros y en el suelo ya están, o sea, ligados en el complejo arcillo-húmico. Pues tenemos materia orgánica, o sea, un suelo rico en materia orgánica, un suelo, o sea, un horizonte horizontal, un horizonte superficial rico en materia orgánica, en ácido húmico y fúlvico, un horizonte A. También debajo de filas pues tenemos buenos niveles de materia orgánica gracias a las hojitas que se van cayendo, a las aceitunas que caen al suelo que no recolectó la máquina, ¿veis? A cuando está cuajando el olivo, las aceitunas que no cuaja, a los pétalos de las flores, etcétera. También tenemos buenos niveles de materia orgánica. Mira que no llegan a ser igual, veis el color del suelo, que no es tan oscuro como el que tenemos aquí, ¿veis? ¿Veis? Este suelo, aquí esta carbadura de conejo es más oscuro que este, porque este tiene algo menos de materia orgánica. Mirad que ahí está en medio de los dos árboles, le cae menos material del árbol. En cambio, más pegado al tronco está un poquito más oscuro, y donde más oscuro está es aquí. Vale, este sistema con este gran aporte de materia orgánica al suelo, pues lo tenemos hoy en día, porque se tritura el ramón. También nos podemos encontrar suelos con mucha materia orgánica, suelos donde se gestiona la cubierta vegetal de la siguiente manera: en otoño y en invierno dejamos que vegete la cubierta vegetal y se procede a eliminarla y a incorporarla en el suelo de una manera o de otra en primavera, ¿vale? O también podríamos tener olivares en los que se aporta de forma rutinaria estiércoles, sobre todo de ganado, más que gallinazas, más que purines, ¿vale? Pues son sistemas en los que el contenido de materia orgánica o bien se mantiene o se incrementa. En este tipo de suelo se incrementa. Se incrementa respecto a manejo de suelo de hace unas décadas, que eran los más frecuentes. Pensad, de unos 50 años para atrás, el manejo de suelo, que era, los restos de poda se quemaban y el laboreo se realizaba generalmente en primavera, una vez con vertederas, y se incorporaba la hierba que había. Por eso eran unos suelos con un nivel de materia orgánica medio, vamos a decir. Aparecen novedades tecnológicas que aparecen tractores y herbicidas. Por lo tanto, el suelo sea limpio de hierba todo el año y los restos de poda se seguían quemando. Pues hemos tenido unas décadas en las que los suelos han perdido materia orgánica, ¿vale? Y ahora, por un lado, se empezó a triturar el ramón, los restos de poda, que ha sido de las mejores invenciones que se han hecho en el olivar, el triturado de los restos de poda, y los nuevos sistemas de gestión de cubierta vegetal. O sea, dejarla generar a grandes rasgos, que se críe en otoño y en invierno, y en primavera eliminarla. Pues claro, tenemos una biomasa de esa hierba que se ha incorporado. Si todo el otoño y todo el invierno el suelo está limpio, no tenemos esa materia orgánica para incorporar. Por eso, hoy en día los contenidos de materia orgánica del suelo pues van subiendo. Y así tenemos como unos casos clásicos de alto, o sea, olivares ricos en materia orgánica, súper intensivos de riego de gran volumen de copa por hectárea de ciertos años, porque llevan ya muchos años recibiendo restos de poda. Tendríamos también intensivos, si pueden ser de riego, pues sería exactamente lo mismo. Un intensivo pues puede producir la misma biomasa que un súper intensivo. Otro sistema, pues por ejemplo, olivares en los que se aporta estiércol, generalmente orgánico, de forma rutinaria. Y complementarios, pues olivares en los que se gestiona la hierba, que en otoño y en invierno se deja que vegete, para después en primavera proceder a eliminarla. Este tipo de olivar, como tiene el sombreo de los árboles y mucho resto fresco de materia triturada en el suelo, suele tener un desarrollo escaso de la cubierta vegetal. Por eso aquí, digamos, el aporte de materia orgánica al suelo es mínimo. Aquí casi todo viene por parte
del ramón triturado. Vale. Pues ahora, ¿qué ocurre con estos suelos con tanta materia orgánica? A ver, nos ponemos aquí. Claro, todos estos grandes trozos son altos en relación carbono-nitrógeno, altos en líneas celulosas, no aportan prácticamente nada, solo guarda humedad. Pero conforme se van descomponiendo, veis cómo estamos oscuritos. A ver si se ve, que mire yo. Veis cómo vamos oscuritos. Están prácticamente ya humificados. Hay bichillos que aparecen, tenemos bastante microfauna. Y formamos un horizonte superficial con un rico complejo arcillo húmico, rico en materia orgánica, o sea, ácido húmico y fúlvico. O sea, los restos de poda han evolucionado por los microbios naturales del suelo y la microfauna a enriquecer el horizonte superficial mineral en materia orgánica. O sea, tenemos un horizonte con un complejo arcillo húmico rico, o sea, un horizonte A. Vale, en este horizonte tenemos una porosidad bastante notable gracias a la materia orgánica, que nos retiene más agua y también permite una mejor aireación. Que más ventajas, no son múltiples. Los nutrientes minerales, bien que los aportemos como fertilizantes externos o bien los que va liberando la materia orgánica al mineralizarse, son muy asimilables. Otra ventaja que es bastante interesante. Sabemos que las leguminosas, por aquí es que no se ven, estoy mirando, digo he mirado antes si veo alguna, no veo ninguna. Las leguminosas tienen en sus raíces, en sus nódulos, organismos simbióticos fijadores de nitrógeno atmosférico. Pero esos no son los únicos organismos en la naturaleza que fijan nitrógeno. También tenemos organismos fijadores de nitrógeno no simbióticos. ¿Y de qué se alimentan? Pues se alimentan de esqueletos carbonados procedentes de la materia orgánica rica en carbono en descomposición, por así decirlo, de ácido húmico y fúlvico, que están en este tipo de materia orgánica. Por eso, cuando tenemos un suelo rico en materia orgánica humificada, tenemos grandes poblaciones de fijadores de nitrógeno, que ellos nos cogen nitrógeno de la atmósfera y nos lo liberan aquí. O sea, lo absorben en sus tejidos y conforme van muriendo estos microorganismos se descomponen y aportarían nitrógeno asimilable para las plantas. Luego, claro, aquí también nitrógeno, este nitrógeno está, digamos, atrapado, o sea, está secuestrado, pero luego aquí está secuestrado, pero cuando ya se ha descompuesto todo este palo, se libera. Eso podéis ver, por ejemplo, si aportamos un montón de hojas de almazara, cuando los primeros años no, pero cuando ya se ha descompuesto, se ha quedado así mantillo, salen ortigas y malvas, que son nitrófilas. Por eso, al cabo de los años, este nitrógeno secuestrado vuelve también. Por eso, en este tipo de suelos con mucho ramón triturado, sea ecológico, sea convencional, o se ha aportado mucho estiércol, o se ha gestionado la hierba, la cubierta vegetal, pues vemos que el nitrógeno, por ejemplo, deja de ser muy limitante. En los análisis de hojas, si tienes finca que se lo hace recurrentemente todos los años, prácticamente todos los años, pues ves que el nitrógeno no es limitante, son otros nutrientes. Pero que ese clásico de que el nitrógeno es muy limitante en agricultura es una verdad a medias. ¿Por qué? Es verdad que el nitrógeno es muy limitante en suelos desprovistos de materia orgánica. O sea, suelos, por así decirlo, por un contenido de materia orgánica inferior al 1%. ¿Vale? Esos suelos de estos manejos que estoy diciendo, de quemar los restos de poda y de no permitir desarrollo de cubierta vegetal. Y de aportarse fertilizantes químicos y nada de enmienda orgánica o fertilizantes orgánicos. ¿Vale? Pues ahora, estos suelos, los nutrientes químicos que yo eché de fuera, o sea, fertilizantes químicos, sean orgánicos, sean convencionales, se van a asimilar mejor. Y, muy interesante, que todos los nutrientes que había atrapados en el ramón, cuando se va descomponiendo la materia orgánica, pues van siendo liberados. Así que yo tengo un extra de nutrientes en estos suelos ricos en materia orgánica que yo no tenía en un suelo pobre en materia orgánica. Vale, a efectos prácticos, todo esto está muy bonito, muy interesante, pero a efectos prácticos vamos a hablar también económicamente hablando. ¿Vale? Porque mi trabajo al final es que las explotaciones mejoren su economía. Cuando yo visualizo mi listado de análisis foliar, tengo una base de datos, ya supera los 1000 análisis, pues si yo agrupo este tipo de fincas ricas en materia orgánica, o sea, de muchos años titulados, o sea, súper intensivos viejos, o ecológicos de muchos años de aporte estiércol, etcétera, pues vemos que la media de los resultados de los análisis foliares es más alta, o sea, es mejor que la media de todas las bases de datos. ¿Por qué? Porque claro, estos olivos están tomando un extra de nutrientes y sobre todo que toda esta materia orgánica evita los desequilibrios en el suelo, o sea, evita lo que se suele decir los bloqueos, por así decirlo, ¿vale? Evita los bloqueos, así que la nutrición por la raíz es más equilibrada y estos olivos en este tipo de suelos pues tienen una nutrición más equilibrada. A la hora de reaccionar, o sea, de
de diseñar un plan de abonado, que para eso, por ejemplo, para lo que estoy aquí, pues se tienen en cuenta las extracciones, o sea, las extracciones de nutrientes. Con los fertilizantes lo que hacemos es reponer las extracciones de nutrientes. Por ejemplo, cada kilo de aceituna, aproximadamente entre la aceituna y el ramón que ha desarrollado el olivo y la leña para producir un kilo, o sea, una tonelada de aceituna, digámoslo así, se necesitan 15 kilos de nitrógeno aproximadamente, ¿vale? Pues en la fertilización tú tratas de si aproximadamente, si el olivo produce el olivar produce 1000 kilos de aceituna, tienes que aportar aproximadamente 15 unidades de nitrógeno. Más o menos eso es la base de la fertilización. O sea, por supuesto es más profundo. Pero luego con los análisis de hoja, también de suelo, en el caso, en olivar no los utilizo, no me aportan información interesante, matizamos ese aporte. Por ejemplo, yo tengo este olivo alto en nitrógeno, pues yo necesito aportar bastante menos de esos 15, o sea, de esas 15 unidades de nitrógeno. Y si en cambio tengo los niveles de nitrógeno bajos, por poner un ejemplo, pues yo necesito aportar más. O sea, con el análisis de hojas le meto un factor de corrección a las extracciones. Que el nutriente está bajo, le meto un factor de corrección que incrementa las unidades. Que el nutriente está alto, le meto un factor de corrección que me disminuye las unidades. Por eso, en este tipo de fincas con tanta materia orgánica ya humificada en el suelo, pues en la fertilización, por lo menos servidor, le meto un factor de corrección a la baja, a las unidades fertilizantes aportadas. Por eso, por ejemplo, aquí, esta finca, o sea, al final cuando estás metiendo fertilizante, dices, mete fertilizante según la producción. O sea, según tantos kilos de aceituna, tantos kilos de fertilizante. Pero, cuando coges análisis de hoja y estás viendo que los resultados son buenos, son de buenos, altos, dice un año y otro, pues claro, esas unidades relativas a aportar, esos kilogramos de fertilizante, que es lo que paga el agricultor de su bolsillo, disminuyen. Por eso, en general la producción mejora, porque también el olivo está más sano, porque toda esta materia orgánica también favorece a microorganismos que son antagónicos de enfermedades y plagas del suelo, o sea, de hongos dañinos del suelo. Pues también el olivo tiene una nutrición extra y más equilibrada, por eso puedes disminuir las aportaciones. Por eso, dentro de el futuro siempre dice tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas que hay en el olivar sería estos nuevos manejos de suelo con materia orgánica, o sea, con aporte rutinario de materia orgánica, que nos están haciendo ser menos dependientes de los fertilizantes externos. No he querido decir en ningún momento del vídeo que con suelos ricos en materia orgánica yo no necesite abonar los olivos o solamente con tratamientos foliares. Nada más lejos de la verdad. Lo que he querido decir es que necesito aportar menos unidades de fertilizante por kilo de aceite producido o kilo de aceituna, ¿vale? Y lo que me va a suponer es un coste de kilo de aceite más bajo que si el suelo estuviera pobre en materia orgánica, ¿vale? Pues digamos que esto, claro que está en la bibliografía, esto cualquiera lo puede leer y lo encuentra donde sea, y además son ideas muy bonitas, muy interesantes, que te las repite cualquiera de memoria. Pero ya os digo, a efectos prácticos lo he podido comprobar en las analíticas foliares. En las analíticas foliares salen mejor los olivos con suelos ricos en materia orgánica. Vale, análisis de suelo, me dirá, ¿y tú no realizas análisis de suelo? Pues la verdad que no he realizado ninguno, os digo por qué. En primer lugar, por mi formación, tengo cierta formación en edafología y en geología, una formación básica. Por lo tanto, simplemente con un mapa geológico, pues yo no estoy necesitando analizar el suelo. Mirad, por ejemplo, esta parcela que tengo aquí, mi hojita de trabajo, la dejo ahí para tener las dos manos libres. Estamos en términos de Mérida, que es el 683. A ver si se enfoca, vale. Pues en el suelo, como aquí lo he recortado para espacio, yo tengo me meto en el mapa geológico y sé el tipo de material geológico original del suelo. Pues con un poquito de conocimiento de geología, pues sabes si este suelo es rico en potasio, en calcio, en fósforo, etcétera. Por eso, el análisis de suelo, la verdad que no se correlaciona tampoco mucho con la producción y con los niveles foliares, porque las leñosas, en concreto el olivo, funcionan con la reserva de nutrientes que ya tenga. O sea, hay correlación productiva con lo que tenga el olivo dentro de la hoja, no con lo que hay en el suelo. O sea, lo que hay en el suelo, la correlación que tiene con lo que hay dentro de la planta, o sea, lo que te da la análisis foliar, es relativamente vaga. No es una buena correlación, pero en cambio la correlación productiva con los niveles foliares es más consistente. Por eso,
A mí el análisis de suelo, si me lo dan, pues me sirve para tener una idea, por ejemplo, si el suelo es arenoso, marcilloso, pH alcalino, pH ácido, pero no es una información necesaria. Y simplemente imaginaros que yo desconozco el tipo de suelo que tengo, yo lo desconozco. Si tiene mucha materia orgánica o poca. A mí simplemente cuando me llega el análisis de hojas y yo veo que los niveles de nutrientes son altos, pues yo bajo la unidad de fertilizante. Que para eso está el trabajo de uno también, que sea más rápido el trabajo de uno, que pueda facturarle, o sea, puedas cobrarle menos dinero al agricultor porque tu trabajo es más rápido y al final salga las cuentas. Ese es el trabajo de uno. En fin, bueno, pues espero que estos vídeos que sean interesantes, simplemente veáis que no son vídeos comerciales, no intento, bueno, vender nada así, me intento vender a mí mismo, intento mostrar mi humilde solvencia técnica para generar confianza en clientes presentes y futuros. Venga, un saludo.